Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. Continuando con la sesión tipo webinars del proyecto La Neurocirugía en Manos Salvadoreñas, esta noche vamos a tocar, o más bien dicho, nuestro invitado de honor va a tocar una temática que es importante en cuanto al diagnóstico por imágenes. Nosotros, los neurocirujanos o los neurólogos, etcétera, nos encontramos en el día a día con patologías de origen neurológico que en muchos de los casos es necesario intervenirlas quirúrgicamente, pero requerimos inicialmente también de un adecuado diagnóstico. Y en esta ocasión la temática es por demás interesante y se refiere a los conceptos de la resonancia magnética nuclear funcional cerebral y dentro de ella pues la tractografía y la espectroscopía o espectroresonancia. Sabemos que son herramientas que son importantes para poder hacer el diagnóstico, pero en ningún momento van a suplantar también al adecuado examen clínico, ¿verdad? Y aunado a otras herramientas como la biología molecular o la histopatología, pues de las diferentes lesiones, ya sea tumorales o vasculares, es que vamos a llegar a un diagnóstico acertado y al final pues el beneficiado va a ser el paciente. Es así pues como en esta ocasión nos acompaña gratamente el doctor Héctor Moreira, médico radiólogo de la República de El Salvador. Antes de cederle la palabra, doctor Moreira, voy a permitirme leer una breve hoja de vida profesional suya. El doctor Héctor Eduardo Moreira es médico radiólogo especialista en resonancia magnética y es encargado del área de resonancia magnética del Hospital de Diagnóstico de El Salvador desde el 2005. También es encargado del área de resonancia magnética del Hospital Nuestra Señora de la Paz del Departamento de San Miguel desde el 2016. Con esto, pues, y sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Héctor Moreira. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradezco la invitación y pues a todos nuestros asistentes, ojalá que resulte esta charla lo más didáctica, lo más, digamos, entendible. Voy a tocar muchos temas relacionados también con la física. De alguna manera, tenemos que saber de dónde vienen todas las imágenes que nosotros obtenemos. Y voy a tocar las tres técnicas que son la espectroscopía por resonancia magnética, la resonancia magnética funcional y la tractografía. Voy a poner casos que hemos tenido a través de los años, algunos ya son viejitos, otros son más recientes, y luego pues lo vamos a discutir, a ver cualquier duda que yo les pueda responder, voy a estar a la orden para poder aclarar todas sus dudas y que quede todo un panorama muy claro. La imagen multiparamétrica o multifuncional en la resonancia cerebral empieza ya hace algunos años y toca varios temas. ¿Cuál es la diferencia de esta con la imagen tradicional? La imagen tradicional es bastante anatómica. Las secuencias T1, las secuencias T2, las secuencias FLAIR son básicamente anatómicas. En cambio, estas no solo son de visualización anatómica, sino que ya se meten en cuestiones bioquímicas, se meten en cuestiones funcionales, empiezan, a través de algoritmos, logran determinar el movimiento de la sangre o si hay más sangre en un sitio o menos sangre en otro, el movimiento de la difusión de las moléculas de agua. Entonces, por eso, últimamente se le ha tendido a llamar imagen multiparamétrica multifuncional. Voy a tocar los primeros 3 puntos, el último lo vamos a dejar en el caso que estuvieran interesados para otra charla porque ya se vuelve bastante extenso el tema. Ahora, vamos a empezar con espectroscopía cerebral por resonancia magnética. Ahora, ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar de qué están hechas las estrellas? Lo interesante de esto es que las estrellas están compuestas por elementos químicos similares a los que tiene la Tierra: oxígeno, carbono, nitrógeno, hierro, litio, todos los. Ahora, si nos damos cuenta, la estrella más cercana se llama Alpha Centauri y está a 4.37 años luz, o sea, a 41.3 billones de kilómetros. La pregunta sería,
¿cómo saben los científicos que esta estrella está hecha de oxígeno, de carbono y de nitrógeno? Sí, obviamente nadie ha viajado hasta ese sitio, nadie ha regresado. ¿Cómo tenemos la certeza de que están hechas las estrellas o que las forman? Entonces, este es un esquema básico en cuanto tenemos un sistema de luz, y al tener el sistema de luz, esto pasa a través de un espectrómetro. Entonces, aquí los telescopios se les pueden añadir espectrómetros, y lo que hacen es que, como un prisma, separa la luz en sus diferentes frecuencias o separa la resonancia de cada elemento en su diferente secuencia. Y esto lo que logra es dividir en lo que llamamos partes por millón. Entonces, cada elemento tiene una frecuencia de resonancia específica. El helio, el oxígeno, el nitrógeno tienen un sitio en el que van a resonar. Uno va a resonar siempre acá, no importa de dónde venga o cómo lo tomemos, siempre va a resonar acá. Entonces siempre vamos a saber que este pico es básicamente, por ejemplo, el hidrógeno, que este pico va a ser el oxígeno. Pues exactamente lo mismo hacemos nosotros para poder estudiar el cerebro en resonancia magnética. Lo que hacemos básicamente desde 1946, porque desde esa época Purcell, que fueron de los primeros que estudiaron los principios físicos de resonancia, ellos eran físicos, no eran radiólogos ni eran médicos, sino que eran físicos, llegaron a estudiar el protón del ion hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, es el elemento más ubicuo en el cuerpo humano. Entonces, era lo que más había y es lo que más hay, y es básicamente lo que se puede prácticamente estudiar de una mejor manera. Hay tanto hidrógeno como H2O hay en el cuerpo. O sea, acuérdense que somos 60% agua. Entonces, al tener una gran cantidad de hidrógeno, al nosotros estimular estos protones, podemos obtener una gran cantidad de señal en retorno. Y eso nos da la posibilidad de poder construir una imagen, porque la señal que obtenemos es muy fuerte y eso lo trasladamos a una imagen, y esa es la tradicional imagen de resonancia magnética. Se puede utilizar otras sustancias aparte del hidrógeno, se puede utilizar el fósforo, el flúor, el carbón, el sodio. Sin embargo, estos son tan complejos en la práctica normal que lo útil y lo que se utiliza a nivel mundial es la resonancia magnética de los protones de hidrógeno. Sí se pueden hacer con estos tipos con estos elementos, pero ya es un embalaje mucho más complicado y ya es más que todo para sitios de investigación. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros escuchamos o recibimos la señal del ion hidrógeno, es tan fuerte porque hay tanta cantidad que opaca el resto de sustancias o de metabolitos. Entonces, básicamente no los podemos escuchar, porque es como tener un camión encendido a toda potencia, tratando de nosotros escuchar un pequeño carro, como un niño o un pequeño carrito. Entonces, lo que nosotros hacemos con la espectroscopía específicamente es hacer lo que llaman un shimmy. Básicamente, si este es el pico de agua, lo bloqueamos o lo saturamos. Entonces, prácticamente los demás metabolitos son los que alcanzamos a escuchar. Entonces, quitamos la resonancia del protón de hidrógeno y nos quedamos escuchando la resonancia de los otros metabolitos, que son tan poquitos y en tan poca cantidad que no logran dar una imagen. Entonces, no lo podemos traducir en una imagen y lo traducimos en un gráfico, que es el famoso gráfico de espectroscopía que todos conocemos. La forma de adquisición es muy diversa, es variable. Lo podemos hacer de voxel único, de voxel múltiple,
con tiempos de eco cortos, de eco intermedios. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos en la charla, pero este es el ejemplo. Este es, por ejemplo, una espectroscopía hecha con un single voxel o con un voxel único. ¿Eso qué significa? Que lo que hacemos es que tomamos un voxel, es un píxel, pero al cuadrado, o sea, digamos, en cubo. Entonces, agarramos un cubo, básicamente, de tejido cerebral y lo estudiamos como que estuviéramos estudiando una estrella. Entonces, recibimos la señal de los metabolitos que no son hidrógeno, sino que estamos hablando de N-acetilaspartato, colina, creatina, que normalmente no podríamos escuchar, pero como hemos apartado la señal del hidrógeno, ya nos tira este gráfico que ustedes ven aquí abajo y que vamos a ir analizando detalladamente. Ahora, podemos obtener un voxel único que esté solo nada más, por ejemplo, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. O sea, es un cubo de 1 centímetro. O podemos hacerlo de 2 centímetros, un cubo de 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Generalmente, cuando los voxeles son abajo de 1 centímetro, el problema es que se oye demasiado ruido y el gráfico sale totalmente irregular y no logramos determinar muy bien los metabolitos. Idealmente, el voxel tendría que ser de 1 centímetro. A veces, dependiendo de la homogeneidad del campo magnético, podemos bajar a 0.8, 0.6 por 0.6 y todavía obtenemos un buen gráfico. Sin embargo, a medida que vayamos haciéndolo más chiquito, se va volviendo más ruidoso. Existe también la técnica multivoxel, en el cual, si ustedes ven, aquí hay una grilla. Ya no es nada más un cubito, sino que prácticamente obtenemos múltiples. Y eso lo podemos hacer en una sola línea o podemos obtener un bloque completo de la mitad del cerebro, básicamente. Podemos obtener que 10 centímetros por 15 centímetros. ¿Cuál es el problema? El problema es que este lleva más tiempo. El voxel único, por ejemplo, dura una secuencia 3 minutos, 2 minutos y algo. En cambio, este anda durando 7, 8, 10 minutos, dependiendo del equipo. Y también es muy sensible porque por el mismo hecho de que abarcamos más espacio, lo que obtenemos es que hay muchos vasos o estructuras óseas o líquido cefalorraquídeo que se está moviendo que causa interferencia. Entonces, puede resultar un poco más difícil. Sin embargo, es una técnica que utilizamos todo el tiempo. Estos colores lo que hacen es que nosotros podemos, como les voy a mostrar más adelante, escoger cuál es el pico que queremos resaltar. Por ejemplo, si queremos resaltar la colina, le decimos a la máquina, muéstrame solo el pico de colina, ¿dónde es la mayor cantidad de colina? Y aquí vemos, por ejemplo, que la mayor cantidad de colina está en este sitio. Y así podemos nosotros escoger digamos, el metabolito que queremos representar en un mapa de colores. Ahora, este es la espectroscopía, este es el gráfico de un tejido cerebral normal. Vamos a encontrar varios metabolitos, principalmente 3, que son los que más nos van a dar la pauta para el diagnóstico. El primero es el N-acetilaspartato, luego está la colina y luego la creatina. Estos son los 3 básicos con los que vamos a jugar. Hay muchos más y luego vamos a hablar más adelante. Si ustedes se dan cuenta, ese es el típico, esa es la típica gráfica de un tejido cerebral normal. Este es de la sustancia blanca, la sustancia gris. Hay cierta variación por la cantidad de agua o por la cantidad de metabolitos que tiene. Ahora, el N-acetilaspartato, este es el pico más alto, más grande, que es este, que resuena a 2 partes por millón. ¿Qué significa eso? Significa que esta línea, aquí va a estar representado las partes por millón. Eso significa en qué momento el pico va a salir. El del N-acetilaspartato siempre va a salir a 2 partes por millón. Entonces, cuando veamos un pico a 2 partes por millón, sabemos que es el N-acetilaspartato. Si a las 2 partes por millón no encontramos ningún pico, significa que ahí el N-acetilaspartato ha sido destruido. E igual, la colina y la creatina van a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué significa el N-acetilaspartato? Este es un marcador de viabilidad neuronal. ¿Cómo? Esto está en la vaina de mielina. Entonces, esto tiene que ser constante. El N-acetilaspartato no sube ni baja de forma normal. ¿Por qué? Porque el tejido cerebral, de una forma normal,
sube ni baja, ni aumenta ni disminuye. ¿Qué sucede cuando el pico baja? Cuando el pico baja significa que hay algo que está destruyendo el tejido neuronal. Entonces ya nosotros podemos suponer que hay algo, una lesión no necesariamente neoplásica, porque el N-acetilaspartato puede ser disminuido por un tumor, por un infarto, por un absceso, por cualquier cosa que destruya el tejido neuronal. O sea, eso simplemente va a reflejar destrucción del tejido neuronal. Hay situaciones en las que el N-acetilaspartato sube, muy pocas. Una, la enfermedad Canavan, pero eso ni lo vamos a tocar porque prácticamente ni existe. O sea, es algo que nosotros no vamos a ver regularmente. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que saber es, si el N-acetilaspartato disminuye, es porque hay destrucción neuronal. Luego, el otro importante es la colina. ¿Qué significa la colina? La colina es un metabolito que está en la membrana celular. Entonces, siempre va a resonar a 3.22 partes por millón. O sea, que cualquier pico que esté aquí, ya sabemos que es colina. La colina lo que hace es, si hay aumento de cantidad de membrana celular, la colina sube. ¿Por qué hay aumento de la membrana celular? Pues por algo que está creciendo. O sea, no hay otra forma, ¿verdad? No hay por qué aumentar la cantidad de neuronas, no aumenta la cantidad de ningún tipo de tejido intracerebral. Si algo está creciendo dentro del cerebro y son células que tienen membrana celular, la colina va a subir. Y sí, ¿cómo se llama? Y también la colina puede disminuir, ¿verdad? En ciertas situaciones. Entonces, lo que refleja la colina es presencia de tejido que está creciendo adentro del cerebro que no debería de estar ahí. Eso es básicamente lo que refleja la colina. Y la creatina es un marcador de metabolismo intracelular. Ese es un metabolito que se utiliza para la energía. Entonces, si nosotros tenemos este pico de creatina acá, situaciones hipermetabólicas, o sea, aquellas situaciones que se están gastando muchísimo la energía, las que están creciendo rápido, van a destruir o disminuir el pico de creatina. ¿Qué significa? Que si tenemos un tumor que está creciendo rápido, va a necesitar mucho sustrato de energía para poder crecer y eso disminuye la creatina. Y eso nos puede dar una pauta para decir qué tan agresivo es el tumor. Y segundo, hay estados hipometabólicos como tumores de bajo grado en los cuales la creatina se va a mantener bastante estable. Entonces, entre las relaciones de colina y creatina, nosotros vamos a poder tener una idea de la agresividad de una lesión tumoral. Hay otros metabolitos como el lactato, creo que ese es el más común de todos los que más o menos conocemos y este prácticamente es de 1.33, resuena al 1.33 partes por millón, o sea, lo vamos a ver bien a la derecha del gráfico, o sea, vamos a tener el gráfico, lo vamos a ver hasta la derecha. ¿Y ese qué significa? Significa hipoxia, significa metabolismo anaeróbico. El metabolismo anaeróbico que sucede en la isquemia cerebral, que sucede en la necrosis. Entonces, todo sitio donde haya metabolismo anaeróbico va a presentar lactato y eso es parte del ciclo de Krebs. Entonces, esto significa que si nosotros tenemos un tumor, el lactato va a reflejar una necrosis, lo que puede traducir o lo que por lo general traduce una agresividad del tumor, un tumor muy agresivo. Si tenemos obviamente una lesión isquémica, vamos a encontrar un gran pico de lactato porque en la isquemia se produce el lactato. Hay otros metabolitos de los que solo voy a mencionar así relativamente rápido, que son el mioinositol. El mioinositol es un metabolito que se presenta en tumores de bajo grado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Fíjense bien. Si nosotros hacemos este gráfico, que es el tradicional que ustedes van a ver, por ejemplo, ustedes lo van a ver un poco corto, y eso significa porque estamos usando un tiempo intermedio, estamos usando 135 milisegundos de eco. Aquí no vamos a ver otros metabolitos, aquí lo más que vamos a ver va a ser el lactato. Entonces, pero si usamos otro, por ejemplo, si ustedes observen este gráfico es mucho más largo. ¿Por qué?
porque son tiempos de eco, digamos, más cortos. Digamos, el tiempo de eco de 30 milisegundos ya permite ver el mioinositol. Y así, a medida que se va jugando con los tiempos, así se va permitiendo la ampliación de qué tantos metabolitos vamos a ver. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos generan más tiempo. Estas secuencias pueden llegar a durar hasta 30 minutos. Entonces eso se vuelve bien poco práctico en un medio en el que un hospital está teniendo 30, 40 pacientes de resonancia al día. Solo una secuencia de 30 minutos la vuelve básicamente impráctica. Y los metabolitos también son bien inestables. No todo el tiempo los logramos ver. Entonces, el hecho de buscar, por ejemplo, alanina, glutamina con una secuencia de 27 minutos, 20 minutos, puede resultar un poco frustrante y también al mismo tiempo va a resultar el hecho de entorpecer el trabajo diario del departamento. Nosotros por lo general utilizamos o 30 milisegundos o 135 milisegundos. Esos son los dos que utilizamos. No usamos 270, casi prácticamente no lo hemos usado, y la que más usamos es la 135. Ahora, ¿cuáles son los usos clínicos de la espectroscopía? Primero, la mayor aplicación es para tumores cerebrales, sin duda. Hasta a la fecha es saber si es o no es tumor. Muchas veces tenemos lesiones isquémicas o lesiones infecciosas en las cuales no estamos del todo seguros, y al aplicar espectroscopía prácticamente nos encontramos con un patrón tumoral claro. Es complementario la imagen, y eso sí quisiera ser muy claro, porque, digamos, a veces se tiende a dejar una espectroscopía como único, solo, en la orden solo se manda espectroscopía, pero nosotros para poder analizar la espectroscopía necesitamos hacer toda la resonancia. Es bien difícil porque el diagnóstico no es puramente espectroscópico, esto es nada más una ayuda a la imagen convencional y a la imagen tradicional. Entonces, cuando ustedes mandan una espectroscopía, tengan por seguro que les van a hacer la resonancia por completo. Entonces, no va a ser solo nada más de 5 minutos y de que el paciente vaya a llegar a 3:46, a menos de que el paciente ya tenga una resonancia previa en la cual no se hizo espectroscopía y la necesitaba, y entonces ahí ya solo llega a hacerse la espectroscopía, pero tiene que tener todo el set de secuencias. Ahora, esto es lo importante. Primero, corroborar el grado o el origen tumoral de la lesión. Segundo, el grado de infiltración. El estadiaje, se puede de alguna manera hacer estadiaje. ¿Por qué? Porque muchos tumores que parecen benignos, digamos, o que parecen de bajo grado, pueden claramente mostrar un patrón de alta agresividad en la espectroscopía. Y a pesar de que en la imagen morfológica nosotros lo veamos como que fuera un glioma difuso de bajo grado y encontramos en espectroscopía necrosis, lactato, depresión completa del N-acetilaspartato, nos podemos aventar un poquito más a decir, ¿saben que este tumor va a ser más agresivo de lo que lo estamos viendo? Y eso desde el punto de vista bioquímico. También para hacer diagnósticos diferenciales entre uno y otro tumor. Esto es bien complicado, sin embargo, sí está descrito, es difícil, la verdad, y vamos a tocarlo más adelante. Este quizás sea uno de los puntos más importantes en los que nosotros actualmente utilizamos la espectroscopía, y es para la recurrencia tumoral, más que todo cuando ya el paciente ha sido operado o ha sido radiado y tenemos duda en el caso que haya necrosis por radiación. Pues la necrosis por radiación o el efecto de la radiación muchas veces parece un tumor, una recurrencia tumoral, y a veces con la espectroscopía nosotros podemos tener esa diferencia de certeza. Y luego la respuesta al tratamiento, ya sea a la quimio o a la radio, porque ya les voy a explicar un poquito. Este es el espectro típico de un astrocitoma, que sucede, como les decía antes, y como creo que ya la mayoría de ustedes lo saben, pico alto de colina y disminución del N-acetilaspartato. ¿Qué significa eso? Significa que hay algo que está destruyendo la célula neuronal normal y algo que está creciendo donde no debería de crecer nada. ¿Y qué pasa? Que está creciendo tan rápido que, si ustedes se dan cuenta, la relación entre la colina y la creatina se ha alargado tanto. ¿Por qué? Porque está creciendo tan a la rápida que se está consumiendo todo su metabolismo, todo su sustrato metabólico.
¿Qué significa? Este es un característico espectro de un tumor de alto grado. Este no es un glioma de bajo grado, este es de alto grado. Lactato, vamos a encontrar aquí, lo dejé en stand-by, lactato, porque solo encontramos si hay necrosis tumoral. No todos los tumores, a pesar de ser de alto grado, tienen necrosis, así que no todos los tumores tienen lactato. Muy probablemente en su momento lo van a encontrar, pero no todos tienen lactato. Y este es el espectro típico. Observen el típico glioblastoma. Esta es la FLAIR, no es la contrastada, pero el típico glioblastoma que se atraviesa el cuerpo calloso. Vemos un alto pico de colina, disminución de la creatina con un aumento de la relación y depresión de la N-acetilaspartato con picos de lactato. ¿Observen? Ahora, el lactato es interesante que ustedes lo van a ver o para arriba o para abajo. A eso le llamamos dupletas o lactato, pico de lactato invertido. ¿Qué significa eso? Nada. O sea, el lactato puede ser, digamos, hacia arriba o hacia abajo y significa lo mismo. Eso es simplemente una forma en la que la máquina o el algoritmo lo recibe. O sea, que no significa que sea más agresivo ni menos agresivo. Es solo para quedar claro, porque a veces uno ve las dupletas de lactato invertidas y eso es característico de los tumores de alto grado. Ahora, existe esto que se llama el ángulo de Hunter y que es como, digamos, una forma mnemotécnica para poder saber cuando definitivamente parece un tumor, y este es el normal, pero ya cuando nosotros vemos el ángulo hacia abajo, sabemos que eso es tumor, ¿verdad? Definitivamente. Es casi seguro que sea un tumor. Ahora, lo que hablábamos era cómo diferenciar por la espectroscopía el tipo histológico de tumor. Miren, es muy difícil. Nosotros, en lo personal, nos aventamos poco en estar tratando de diferenciar. Nosotros quizás para diferenciar utilizamos más las otras características que la ubicación, la forma, el tipo de reforzamiento, el sitio anatómico que afecta, si es lóbulo frontal, si es la corteza, si tiene calcificaciones. Eso nos da un poquito más de certeza. Aquí está la descripción y ustedes la pueden revisar en cuanto a cómo a través de la espectroscopía se puede diferenciar un oligodendroglioma, por ejemplo, de un linfoma. Yo les digo, yo utilizo mucho más las características morfológicas. Sí lo utilizo bastante en el sentido de poder decir si es una recurrencia tumoral o no, si es un tumor de alto grado, si es más agresivo de lo que pensamos, o para diferenciar un proceso inflamatorio de un proceso tumoral. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos un tumor en los ganglios basales y hemos tomado varias espectroscopías. Aquí tenemos un voxel que está exactamente en el centro del tumor y observen cómo característicamente, si ustedes se dan cuenta, con ángulo de Hunter, digamos, ¿verdad? Sabemos la elevación de la colina, disminución de N-acetilaspartato y un gran pico de lactato hacia 1.2 partes por billón. Y aquí la relación entre colina y creatina muy, muy aumentada. A medida que nos vamos alejando, miren a dónde tomamos el voxel, nos hemos separado un poco y miren el gráfico cómo empieza a cambiar. Todavía hay cierto grado de infiltración, pero prácticamente ya se ha disminuido la cantidad de células. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante, y esto espero lo comprenda muy bien. El pico, la altura del pico, no necesariamente refleja una cantidad específica de colina. Lo que refleja el pico es simplemente digamos, la integral. Ahora, ¿qué refleja toda el área abajo del pico? El área abajo del pico refleja la cantidad de células que hay en ese voxel. Entonces, hay picos que son sumamente anchos y eso significa que hay una gran cantidad de celularidad ahí. ¿Para qué nos sirve esto? Porque si nosotros vamos haciendo estudios de control al mismo paciente a medida que se va dando terapia, y nosotros vemos que el pico sigue en la misma altura, pero su ancho va disminuyendo, significa que la cantidad de células abajo de ese sitio
va disminuyendo, o sea que eventualmente el tratamiento tendría que estar siendo efectivo. Entonces, ese es un dato muy importante. Claro que tiene que hacerse con la misma máquina, en el mismo sitio, y el voxel tiene que estar localizado exactamente en el mismo sitio, ¿verdad? Entonces, el ancho del pico, por eso ustedes van a ver picos bien, bien anchos, y eso significa que tienen mucha celularidad adentro, o sea, el área ahora, esto es lo que les decía, que los astrocitomas anaplásicos y los glioblastomas suelen tener picos altos de colina. La concentración de colina en el radio, más que todo, aquí hablan de las concentraciones y de las relaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos tener las relaciones, y no me voy a meter mucho en eso porque ya se vuelve un poco confuso, para poder estar seguros de cuál está arriba y cuál está abajo, porque a veces si solo vemos un pico, no podemos saber si uno ha crecido o el otro ha disminuido. Por eso tenemos que buscar todas las relaciones. Y como les decía, no tenemos que clasificar los tumores solo nada más con la espectroscopía, sino que tenemos que tomar también todos los demás factores, también la perfusión cerebral, el cerebral blood volume y el cerebral blood flow, que son muy importantes. Ahora, después de la radioterapia, esto es interesante, normalmente, después de que se reseca un tumor y después de que digamos, todo lo que refuerza antes de las 72 horas es tumor residual, o sea, es tumor que quedó. Por eso es que la tendencia es a tomar una resonancia magnética inmediatamente después de la cirugía, dentro de las primeras 24 horas, idealmente, dentro de las primeras 24 horas, no más de las 72. ¿Por qué? Porque al tomar la resonancia magnética en las primeras 24 horas, nosotros vamos a poder detectar infartos isquémicos alrededor de la cavidad de resección. Y esos pequeños infartos, que son habituales y que no tienen que preocupar a nadie, ¿verdad? O sea, sino que suceden, esos infartos, cuando ya se vuelven subagudos, a las 2-3 semanas, refuerzan con el contraste endovenoso. Entonces, como cualquier otro infarto, o sea, si ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen un infarto y a las 2 semanas, 3 semanas le ponen contraste, va a reforzar. Lo mismo pasa alrededor de la cavidad de resección. Entonces, si nosotros no tenemos una resonancia de base, cuando nosotros le hagamos una resonancia en 2 o 3 semanas y refuerce, no vamos a saber si es tumor o no. Entonces, por eso es la importancia de hacer una resonancia de control, idealmente dentro de las primeras 24 horas de operado el paciente. Y si no la hicimos, la ayuda puede ser con espectroscopía, porque si tenemos duda de un reforzamiento alrededor de la cavidad de resección que no estaba antes, con la espectroscopía nos puede ayudar. Este es un ejemplo, aquí tenemos una evaluación post-radiación, vemos que este es un pico, vean el pico de lactato, o sea, esta es pura necrosis, ¿verdad? Básicamente le llaman el pico de la muerte, porque aquí solo es lactato y todos los metabolitos han ido disminuyendo. En cambio, nos vamos un poco más abajo, en la misma zona del tumor, o sea, en la misma región, y observamos que definitivamente tenemos un patrón mucho más tumoral. Aquí también, este es un caso, por ejemplo, ahora son bien utilizados los inmunomoduladores, como el bevacizumab. Entonces, ¿qué pasa? Que estos inmunomoduladores causan un efecto clínico fantástico porque el paciente se levanta rapidísimo. Y cuando nosotros vemos el estudio, pareciera que el tumor desapareció. El problema es que el bevacizumab lo que hace es que disminuye la fuga de medio de contraste a través de la barrera hematoencefálica. Pero no es que el tumor desaparezca, sino que el tumor ahí está, pero ya no lo vemos tan claramente cuando le ponemos el contraste. Y eso es lo que llamamos pseudo-respuesta. Pareciera que el tumor se está disminuyendo, pero no se disminuye. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente en diciembre, observen, con el bevacizumab, vean en marzo cómo prácticamente digamos, el tumor ha crecido, pero le dan el bevacizumab y miren cómo reacciona. Básicamente desaparece el refuerzo. O sea, y pareciera que el tumor ya no está. Sin embargo, vean la espectroscopía es claramente tumoral, o sea, ahí hay tejido tumoral todavía, y lo que tenemos entonces es lo que llamamos pseudo-respuesta. Esto debe llevarnos digamos, al análisis para seguir o no el tratamiento. Bueno, eso es lo que tenía para la espectroscopía,
pues cualquier momento podemos hacer una conferencia solo de espectroscopía si desean. Vamos a hablar de la imagen de difusión, del tensor de la difusión y de la tractografía. ¿Qué pasa? La difusión ha sido tradicionalmente la difusión y el ADC, eso es lo que conocemos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos para infartos y eso es lo que estamos acostumbrados a ver desde hace 15 o 20 años. Ahora, estamos basados en la isotropía del movimiento de las moléculas de agua y lo que a nosotros nos interesa en la difusión es, en la tractografía, va a ser la anisotropía. ¿Qué significa esto? Este es un esquema un poco complejo que no me voy a meter a explicar mucho, pero ¿qué pasa? Las moléculas de agua se van moviendo de una manera, tienen un movimiento que llaman browniano. ¿Qué es esto? Fíjense bien, el movimiento browniano es este. A la derecha tenemos un movimiento browniano normal, agua normal, y a la izquierda un agua alterada con químico. Si nosotros tiramos un poco de pintura, una gota de pintura, miren, ese es el movimiento tradicional de las moléculas de agua, pero vean en un medio alterado. Observen la diferencia. La difusión es totalmente anisotrópica y cambia y varía. Entonces, eso es lo que capta la máquina de resonancia magnética. Cuando hay un infarto o cuando hay una destrucción de ciertas zonas, esta es la diferencia entre una y otra área. ¿Qué pasa? Que esto lo vamos a pasar hacia... Ese es como un esquema de movimiento, digamos, de las moléculas de agua en su movimiento natural cuando el tejido cerebral no está afectado. O sea, digamos, estas van siguiendo las vainas de mielina de la neurona. Entonces, el movimiento de agua sigue la vaina de mielina en la neurona y lo que vamos haciendo es que vamos observando cómo poco a poco cada vector, digamos, que es lo que llamamos tensor, o sea, un tensor es un vector, es una línea que va de un lado para otro, por eso se llama tensor de la difusión. Es simplemente el vector de la difusión, hacia dónde va la difusión del agua en el cerebro. Y a pesar de que esto parezca difícil y complejo, observen cuando ya está en la práctica. Esta es una resonancia de nuestro equipo en el cual, fíjense bien, cada uno de estos es una medida que hace la máquina, un algoritmo. Esto no lo hacemos nosotros, lo hace la máquina automáticamente. Entonces ya simplemente empezamos a buscar cuál es la dirección. Cada uno de estos representaría un axón o una dirección de molécula de agua. Entonces lo que vamos viendo es que cada color es una dirección. Unos van para abajo, otros van hacia los lados, otros van para arriba, digamos, otros van hacia adelante. Y por eso se le da el color. Entonces la máquina lo que hace es seguir ese movimiento browniano hacia adelante, hacia abajo, hacia los lados. Y prácticamente lo que hace es que lo suma en una imagen que conocemos nosotros como tractografía. Suma un pedacito por pedacito. Y aquí creo que pueden ver, aquí le vamos a cambiar un poco la ventana para que no, aquí están los tractos, que significa que ese es el movimiento de las moléculas de agua a través de los tractos. Y todo esto que era complejo, pues lo traducimos en esto, que lo podemos ver en 2 planos o lo podemos ver en 3 planos, que es la imagen que todos hemos visto de la... Entonces, ¿qué es esto? Eso es simplemente un resumen del movimiento browniano o de la alteración de movimiento de las moléculas de agua adentro del cerebro. Es así, bastante sencillo. Ahora, ¿para qué sirve? Eso sería lo interesante. Prácticamente la utilidad es ver que los tractos estén libres, estén rodeados o estén destruidos. Esas son las 3 cosas que podemos ver. Luego la relación con áreas elocuentes, con el área motora, por supuesto, que es la que más utilizamos, digamos, que es la que más evaluamos, el área motora, el área auditiva y el área visual. Y también la valoración cuantitativa de los valores de fracción de anisotropía. Este es un ejemplo en el cual tenemos en una imagen 3D la tractografía del tracto córtico-espinal pasando por un tumor. ¿Qué significa? Que vamos a tratar de diferenciar si este tracto está invadido o no. Vamos a mover hacia el lado para tratar de ver. Observen el tracto. Prácticamente está infiltrado por el tumor. Miren acá toda esta zona. Ahí podemos estar seguros de que ese tracto está tomado. ¿Qué pasa? Que podemos suponerlo, pero no es lo mismo como verlo.
Luego, aquí tenemos, por ejemplo, otro caso. Este otro caso es bastante similar. Quiero ver. No, perdón, este es el mismo caso. Vamos a ver. Aquí tenemos un caso en el cual vamos a ver el tumor casi en la misma posición, rodeado de edema y el tracto desplazado y no infiltrado. Ese es algo que sería, vamos a ver, vamos a adelantar esto. Ahí está, observen. Vamos a ponerle pausa. Observen, acá está la lesión. Esto es el edema. Y miren el tracto cómo está desplazado en sentido posterior. Entonces, aquí podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Este tracto tiene una gran posibilidad de no salir dañado y tener por lo menos un margen mucho más claro para el neurocirujano. ¿Esto de qué da la pauta? Da la pauta para que el neurocirujano desde antes pueda hacer o pueda planear una cirugía más agresiva o menos agresiva, en base a qué tan afectado puede estar el tracto, en base a decir, ¿saben qué? No hay forma de poder quitar esto, digamos, de aquí. Hay cosas que ya sabemos, pero esto lo demuestra mucho más claramente. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un caso de una metástasis. Fíjense bien cómo la metástasis muy claramente delimitada, acá rodeada de edema, y el tracto está empujado hacia adelante, en sentido anterior. ¿Observan? Así que esa es una de las grandes ventajas de la tractografía. Claro, sirve para otras cosas. La tractografía, nosotros en lo personal y en el centro donde trabajo la utilizamos más que todo para banda motora, para tracto corticoespinal. Que sí se puede hacer, sí se puede trabajar también, digamos, para vías visuales, y también se puede trabajar también más que todo para los fascículos longitudinales, el anterior, superior e inferior, en pacientes que van a ser operados por epilepsia, por ejemplo, hacer el cuerpo calloso y todo eso, pero lo hacemos poco. Lo que más hacemos es banda motora, que es como la parte más elocuente que eventualmente se quiere respetar. Y vamos con la resonancia funcional, que va casi pegada con la tractografía. BOLD es una forma de hacerlo, hay otras formas. La resonancia magnética funcional, al principio, BOLD significa Blood Oxygen Level Dependent, o sea que es una imagen dependiente del nivel o de la cantidad de oxígeno. ¿Cómo funciona esto? Porque la hemoglobina, prácticamente la oxihemoglobina es diamagnética, o sea que no la podemos diferenciar del tejido normal. O sea, la oxihemoglobina, cuando todavía no le han quitado el oxígeno, las células, no la diferenciamos. Pero una vez se vuelve de oxihemoglobina, es decir, cuando ya las células utilizaron su oxígeno y estos corpúsculos pasaron casi que a las venas o a las vénulas, prácticamente se vuelve paramagnética. ¿Qué significa? Que se vuelve como que fuera material de contraste. El material de contraste, el gadolinio, por ejemplo, es un material paramagnético, que significa que tiene un efecto sobre las, ¿cómo se llama? Sobre la radiofrecuencia. Entonces, estas son las siglas y por eso se llama Blood Oxygen Level Dependent. Al pasar de las arteriolas hacia las vénulas, prácticamente ya tenemos una gran cantidad de oxihemoglobina. Entonces, si nosotros medimos la diferencia antes de que el cerebro utilice la hemoglobina y después, nosotros vamos a poder tener una separación y vamos a poder crear una imagen en base a esa diferencia de oxihemoglobina o de oxihemoglobina. Ahora, ¿cómo funciona eso? Muy sencillo, observen. Lo que hacemos nosotros es lo que se llama paradigma. El paradigma es crear una actividad muy, digamos, desde sencilla hasta compleja, dependiendo de lo que queramos investigar, y paramos. Lo hacemos durante 30, 40 segundos y paramos. Lo hacemos otros 30, 40 segundos y paramos. Y eso durante unos 3, 4, 5 minutos. Entonces, básicamente, la máquina así le ayuda a decir cuándo esta corteza cerebral se está activando, básicamente, y cuándo está dejando de ser activa.
Entonces, al nosotros activar la corteza cerebral, estamos cambiando de la oxihemoglobina a la deoxihemoglobina. Y entonces lo que logramos es una diferencia entre ambos tipos de hemoglobina. Ahora, se puede hacer, digamos, paradigmas para el lenguaje, para el área motora, para auditivo. ¿Cuál es la diferencia de esto de cada uno? Es la actividad que se le pone a hacer al paciente. Mapa de Brodmann, que todos en algún momento estudiamos, nos aprendimos, y que quizás los que más, lo más fresco que tenemos son la corteza motora, la corteza sensitiva, también la corteza auditiva y el área del habla, que es la área de Wernicke, que es la de la comprensión, y el área de Broca, que es el área motora. Entonces, lo que hacemos es básicamente basarnos en este homúnculo de Penfield, en el cual cada corteza, este es un plano coronal del cerebro, y cada parte de la corteza tiene una función específica del cuerpo. Esto lo representamos nosotros en la resonancia magnética funcional. Hacemos el paradigma de la mano, por ejemplo, y lo que logramos es la activación del área motora, que si se dan cuenta equivaldría a esta misma zona del dedo y de la mano. ¿Qué pasa? Que las áreas motoras de la mano, del dedo gordo, del dedo índice, son las más amplias y las de la cara son las más amplias en la corteza. Y aquí tenemos una lesión. Este era un cavernoma que creo que operaron al paciente, era un médico, por cierto. Le quitaron el cavernoma y definitivamente él tenía alteración del pie, que equivaldría a esta zona. Esta, por ejemplo, es el área motora de la mano, en otro ejercicio en el cual se lanza en sentido posterior, se desplaza hacia atrás, pero estamos claramente, podemos ver claramente que no está afectado o que no está infiltrado. Observen y podemos decir hasta qué distancia hay entre el borde del tumor, y esto es lo que le ayuda al neurocirujano a ser más o menos agresivo. Esto es al final, creo yo, el fin de la resonancia magnética funcional en este caso es poder determinar qué tan agresivos pueden ser o no en ciertos tipos de tumores. También para la reconstrucción de la cirugía se puede determinar dónde está el área de Wernicke, dónde está el área motora y a dónde está el tumor. Y eso les ayuda también a hacer craniotomías un poco más pequeñas. Esto les sirve para utilizarlos en el navegador, les sirve para utilizarlos de todas las maneras. Creo que aquí nos vamos a ir a estos otros pacientes. Aquí tenemos otro, por ejemplo, miren el tumor, tenemos la banda motora, aquí está el área de la craniotomía, aquí en la resonancia funcional pueden ver dónde está la banda motora y pueden elegir el surco por el que entrar. Eso es básicamente para lo que utilizamos la resonancia magnética funcional. Claro que hay muchos estudios y ustedes lo pueden ver en la televisión, en los cuales se investigan muchas áreas cognitivas, se pueden estudiar deseos, se pueden estudiar funciones mucho más complejas, pero en la práctica eso resulta bastante complicado y casi siempre se hacen en centros de investigación neurológica o en centros donde hayan bastantes, digamos, básicamente resonadores específicos para este tipo de estudios de investigación. Nosotros prácticamente hacemos área motora, área del habla, más que todo para pacientes a los cuales se va a operar se va a hacer cirugía de epilepsia para distinguir en qué lado está el área dominante. Aquí tenemos un ejemplo nosotros la resonancia magnética funcional casi siempre se va se corrobora con la estimulación intraoperatoria del área para poder estar seguros. Y prácticamente sí, creo que hemos tenido bastante certeza. Ahora voy a adelantar voy a adelantar este video porque quiero enseñarles solo algo. Aquí está, vamos a ver, observen. Quizás son ya las últimas dos diapositivas que yo creo que básicamente nos vamos a llevar un buen rato. Nosotros lo que hemos hecho es la resonancia magnética transoperatoria.
nosotros no tenemos resonancia magnética intraoperatoria, o sea, no tenemos resonancia magnética en la sala de operaciones. Pero lo que hacemos con el grupo de neurocirujanos con el que trabajamos es que al paciente, cuando ya terminaron la cirugía, pues se cierra, y ahí ellos deciden qué tan seguros se sienten, si lo cierran por completo o si lo cierran nada más, digamos, temporalmente. Baja a resonancia magnética e inmediatamente hacemos un estudio de control. Esto lo hacemos más que todo en los gliomas de bajo grado, no tanto en los glioblastomas, porque en los glioblastomas nosotros estamos conscientes, y creo que ustedes como neurocirujanos están conscientes de que casi siempre va a quedar algún grado de tumor. Es muy difícil quitar el 100%. Pero en los gliomas de bajo grado, la idea es quitar la mayor cantidad y tratar de llegar al 100%. Eso es como muchos estudios ya lo establecieron. Entonces, si ustedes ven aquí, ese es un paciente que quedó una zona de lesión acá, se volvió a bajar a resonancia magnética, se volvió a llevar a sala de operaciones, se recalibró el navegador. Aquí miren, esta área es la que quedó, y ya miren cómo quedó en el postoperatorio. Ya inmediatamente se vuelve a bajar y ya prácticamente se ha quitado todo. Ahora, esto pudiera parecer un poco complejo, pero simplemente es una cuestión de organización del departamento. Les digo, nosotros hacemos de 20 a 30 resonancias al día. Tampoco es como que tengamos el resonador libre para pasar toda la tarde, pero, por ejemplo, si ellos van a terminar, nos avisan, digamos, una media hora antes. Nos dicen, ¿saben qué? Ya vamos a terminar. Y ya nosotros empezamos a coordinar para dejar solo nada más el paso del paciente, lo bajan de sala de operaciones, lo metemos, lo hacemos, y nos tardamos, ¿qué? 5 minutos, solo hacemos una flare, no hacemos más nada, no le hacemos una resonancia completa, solo hacemos un flare y para afuera. Y ahí ellos deciden si vuelven a meterlo a sala o si no lo meten a sala. Y para terminar, pues lo único que la tractografía, la diffusion tensor y la resonancia magnética funcional pueden usarse de forma rutinaria. El mejor abordaje del manejo y permite planear con anticipación qué tan agresivo puede ser la resección, y el fin es resecar la mayor cantidad de tumor posible con la menor cantidad de secuelas. Eso es al final por lo que estamos nosotros trabajando. Eso es lo que les traía yo. Les agradezco mucho. Vamos aquí a bajar el control. Quiero ver. Ahí está, perfecto. Excelente. Eso es lo que les traía. Sí, excelente plática, doctor Moreira, muy didáctica también. Definitivamente que los estudios por imágenes son una herramienta más para nosotros, los neurocirujanos, para tener, pues, así como ya lo acabamos de ver, con respecto, por ejemplo, de la espectroscopía, poder tener o acercarnos un poquito más en grado de certeza hacia el diagnóstico casi definitivo de una lesión tumoral, por ejemplo. Obviamente vamos a tener certeza del 100% cuando hayamos removido la tumoración y enviada a estudio histopatológico, ¿verdad? Pero me pareció también interesante lo que mencionaban respecto al uso de la resonancia magnética, digamos, transoperatoria, ¿verdad? La práctica que le antecedió, doctor Moreira, fue a cargo de un neurocirujano argentino muy amigo y conocido mío, el doctor Roberto Herrera. Ellos allá en Argentina, en Buenos Aires, tienen un resonador de bajo campo de 0.23 Tesla. Creo que ya están próximos a adquirir uno de 0.25, me dice. 0.27. Es de bajo campo, pues, ¿verdad? Pero, sí, en esas adaptaciones. Sí, pero la ventaja es que está en quirófano. Sí, esa es una ventaja que definitivamente... hay que ver cómo digamos, cómo uno suple eso, y digamos, la forma que hemos encontrado en el hospital es esa. Claro. Que hay se coordina, es cuestión de coordinación, se coordina con el departamento de resonancia magnética. Ya nosotros sabemos que hay un paciente en sala de operaciones que calculan más o menos terminar como a tal hora, y ya la gente va teniendo un poco la idea de cómo a qué hora va a ser.
normalmente siempre van más tarde, nunca van exactamente a tiempo. Quizás la ventaja de ellos es que está en quirófano y de hecho está... Claro, no, eso sería lo ideal. La mesa está donde está el resonador, o sea que nunca sale del resonador, sino que lo que ellos hacen es que por un riel solo corren nada más la cama y ahí toman ya la secuencia de imágenes, ¿verdad? Sí, no, eso sería lo ideal, doctor. Sí, al hacerlo, por ejemplo, de esa manera, bajarlo al resonador, ahí quizá tal vez el problema de la morbilidad en cuanto a las infecciones y que sí, claro, no hay, desplazar un paciente también ventilado, pues también eso puede provocar algún tipo de cambio hemodinámico, pero decir, es factible, así como usted dice, organizado, planificado, se puede hacer, ¿verdad? Sí, claro, no es para todos los pacientes, digamos, es digamos, para un tipo de paciente muy específico y sí se ha tenido buen resultado, no creo que haya habido, digamos, hasta donde yo sé, no hemos tenido mayores complicaciones en ese sentido. Sí, me decía Roberto Herrera que estos resonadores intraoperatorios están costando, son muy caros ahorita, como casi entre 5 y 7 millones. Claro, sí. No, eso es... Entonces, hasta que quizás... No, eso es un lujo. Sí, hasta que quizás no se elaboren o diseñen resonadores más pequeños, quizás más versátiles y menos costosos para países de mediana o baja renta, así como el país. Yo creo que eso pues va a ser, digamos, un sueño. Sí, no, ese es un lujo que solo nada más nos imaginamos. Pero hay que encontrar la forma, digamos. Sí, fíjese que estuve anotando algunas situaciones que me gustaría que me aclarara. Obviamente, por ejemplo, para los meningiomas, la resonancia magnética convencional, pues obviamente nos da ya la pauta para poder pensar que si es un meningioma o no, pues la ubicación, el implante dural, la cola dural, etcétera, todo eso, ¿verdad? Pero, pero si nos vamos al aspecto de la espectroscopía, estaba revisando que el metabolito, la alanina, usualmente suele estar elevado también en los meningiomas, pero también el lactato que generalmente aparece en la necrosis, también puede estar elevado, pero cuando nosotros sospechamos que, por ejemplo, es un meningioma de características malignas, un atípico un atípico o el siguiente grado, que es el grado 3, pues que es mucho más el invasor. El invasor. Sí. Mire, el problema el problema con los meningiomas es que la mayoría de los meningiomas van a dar un patrón que se parece bastante al glioblastoma. Incluso meningiomas que son, digamos, de un aspecto muy benigno, cuando uno les hace la espectroscopía, tienen unos picos de colina inmensos y el N-acetilaspartato por el suelo y prácticamente parecen glioblastomas. Entonces, con el meningioma, digamos, sí quizás el problema de la alanina es el tiempo de eco que necesita. Entonces, eso hace que sea un poco más difícil identificarla y no es tan fácil encontrar ese pico. Entonces, se vuelve un poco complejo. Meningioma sí, casi siempre uno tiene que tratar de verlo de forma morfológica. Sí, o sea, pero doctor, pero con esto se puede inferir por espectroscopía que probablemente... puede ser más agresivo. Un meningioma es un tumor agresivo, por ejemplo, en ese caso, pues, porque eso también nos va a ayudar, nos podría ayudar a nosotros a tomar una conducta en el momento un poquito más agresiva o a acompañarla de otro tipo de tratamiento de adyuvancia, como la radioterapia o la quimio, inclusive, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, sí. Si el único problema, le digo, es que a veces hay tumores que son bien benignos, meningiomas que son bien benignos, que tienen un patrón bastante agresivo y son al final meningiomas muy corrientes. Entonces ahí habría que ver cómo sopesar, digamos, el hallazgo de la espectroscopía con el hallazgo morfológico y también el apoyo histológico, que es al final el que definitivamente nos tiene que dar. Claro, para estos meningiomas malignos, doctor, también estaba viendo de que el ADC o el coeficiente
de difusión coeficiente de difusión aparente. Sí. Generalmente también aparece en áreas de hipercelularidad o mitosis, ¿verdad? Eso puede también ayudarnos a inferir que el meningioma es de esa. Sí, lo que pasa es que acuérdense que el ADC lo que refleja es el grado de compactación celular que hay dentro de un tumor, o sea, qué tan compacto es celularmente. O sea, tiene muchas celularidades, es muy, muy fuerte, como por ejemplo el linfoma. El linfoma es un tumor que restringe la difusión, que disminuye el ADC, porque son tumores muy compactos, con mucha, mucha celularidad. A diferencia del glioblastoma, que el glioblastoma va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va dejando necrosis en el centro, solo nada más las células alrededor van aumentando, y cuando uno toma la difusión y el ADC, pues ni restringen ni cambian el ADC, porque no están llenos de necrosis. Entonces, todos los tumores que restrinjan mucho la difusión o que disminuyan el ADC tienen cierta tendencia, como usted dice, a considerarse que son un poquito más agresivos de lo que deberían de ser, y eso refleja la cantidad o la compactación de la cantidad de células que tienen adentro de esa área tumoral. Ese es al final el por qué se ven así, ¿verdad? Sí. Estaba escuchando también de que la aplicación a la epilepsia, por ejemplo, en aquellas epilepsias del lóbulo temporal, donde todavía no se ha precisado por electroencefalografía o videoelectroencefalografía la ubicación exacta del foco epiléptico, y para los epileptólogos a veces es importante saberlo para ir a tratarlo, más que todo para aquellas epilepsias refractarias al tratamiento farmacológico, pues. Claro. Estaba leyendo que después de una crisis convulsiva, usualmente pueden haber picos elevados de lactato que pueden durar hasta 6 horas, y que eso también puede ayudar a encontrar la lateralidad o el foco, e inferir dónde está el foco epiléptico, pues. Exacto. Para la epilepsia, más que todo para la esclerosis hipocampal, la espectroscopía se hace en una rejilla, ¿vieron cómo les expliqué lo que era de un voxel o de voxel múltiple? Entonces, se hace de voxel, se pueden hacer de voxel múltiple en una sola rejilla, en la misma línea, y se tratan de hacer los voxeles de más o menos de 0.8 por 10, digamos, de 8 por 10 milímetros. Y lo primero que buscamos, en una esclerosis hipocampal es la disminución del N-acetilaspartato. Porque lógicamente al disminuir el N-acetilaspartato es porque se ha destruido la neurona. O sea, en la esclerosis básicamente ahí ha habido pérdida neuronal, y lo primero que encontramos es ahí la colina y la creatina la vamos a mantener similares, esa no va a cambiar, y siempre se va a mantener, los picos se van a mantener así, y lo que vamos a ver va a ser disminución del N-acetilaspartato. Y recién convulsionado el paciente, sí se puede encontrar picos de lactato, porque lógicamente ha tenido disminución de la llegada de oxígeno, y ahí va el principio del metabolismo anaerobio de ese hipocampo en ese momento. ¿Sí? Ahora, doctor, y ya metiéndonos un poquito al aspecto de la ética, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a veces me he topado con pacientes que tienen algún grado o algún tipo de demencia, ¿verdad? Y estaba leyendo que, por ejemplo, pueden hacerse voxel a través o sobre el giro del cíngulo, y con este metabolito, el mioinositol, sí. Lo que pasa es que el mioinositol, sí. Ajá. O sea, el mioinositol, eso podría también de alguna manera poder diferenciar entre si es la enfermedad de Alzheimer y otras, sí. Ahora, ustedes como radiólogos no pueden, así como dice, aventarse a decir esto. Sí, ¿sabe qué pasa? Es bien difícil, porque le voy a decir, para sacar el pico de mioinositol, para sacar el pico de mioinositol uno utiliza los tiempos de eco cortos, 30 milisegundos. Y el pico a veces es estable, a veces no. Una buena representación final, ya a mí me encantaría poder decirle por espectroscopía, esos
una enfermedad de Alzheimer, que sería algo muy, digamos, para nosotros sería fantástico poder ayudarles a ustedes en ese sentido, pero el problema es ese, el problema es que el pico es inestable, que no logramos a veces obtenerlo bien, sin embargo sí lo tratamos, ¿verdad? Y lo tomamos en consideración en algunos momentos. Claro, siempre y cuando hayan algunos campos, una atrofia temporal, ahí sí nos vamos un poquito más con más tranquilidad. Ahora, solo ya sería muy caro. Sería muy caro. Ajá. Sí, o sea que obviamente esto hay que acompañarlo, o sea, el diagnóstico por imágenes y la espectroscopía es una ayuda nada más, hay que complementarlo con la clínica y con otro tipo de estudios, pues, Minimental, etcétera. Sí, mire, si usted, por ejemplo, ve que hay un poco de atrofia temporal, si los hipocampos ya empezaron a disminuir grado 2, escala de temporal y disminución del menisco, ya uno dice, ¿qué? Lo más seguro es que esto sea un Alzheimer, claro, junto con todo el examen físico y el examen mental que les hacen. Correcto. Este dato me apoya mi diagnóstico. Lo difícil es querer apoyar el diagnóstico solo en eso. Solo en el dato espectroscópico. Sí, ahí es donde uno comete errores. Correcto, así es. Sí, y ya para terminar, solo unas palabras, doctor, respecto a la resonancia magnética funcional. Increíble, pues, todo lo que se está haciendo hoy en día con estos paradigmas de la cirugía. Pero aquí volvemos a lo mismo otra vez, pues uno lo que trata con este tipo de estudios, más que todo para poder extirpar lesiones ubicadas en áreas elocuentes cerebrales, ¿verdad? Es mejorar calidad de vida para el paciente y sacarlo del quirófano con el menor o nulo limitante funcional, con las mínimas secuelas neurológicas. Sí, sí, sí. Pero acá, decir, no solamente es la resonancia magnética funcional, sino que también hay otra metodología, como por ejemplo operar al paciente con craniotomía vigil, el uso de la estimulación cortical y subcortical, etcétera. Es decir, son herramientas múltiples que deben de estar a la disposición de todos nosotros como el equipo de trabajo para ofrecerle lo mejor al paciente. Eso creo que es lo más importante que podemos concluir, doctor. Exacto, sí. Así es que... No, digamos, lo importante es tener comunicación entre los departamentos, porque de esa manera nos podemos ayudar bastante. Si nosotros tenemos comunicación, creo que podemos ayudar mucho más. Añadir una espectroscopía, por ejemplo, que no la hayan pedido, o hacer una tractografía, o hacer una resonancia funcional, o decirles, ¿sabes qué? No va a funcionar la resonancia funcional, no tratemos, ¿verdad? O sea, digamos, es como también darles a ustedes a que el paciente salga mejor. Eso es al final lo que nosotros. Así es, seguro. Totalmente de acuerdo, doctor Moreira. Yo agradezco el tiempo que ha dispuesto para darnos esta maravillosa charla, muy didáctica, muy completa, de actualidad, doctor. Eso nos da lugar a pensar y que en nuestro país pues también estamos haciendo manejos de manera integral con el paciente neurológico, como en países de primer mundo, pues, o sea, es decir, el paciente tiene todo, existe esa posibilidad y entre más herramientas tengamos, mejor para beneficio propio del paciente. Esto que estamos haciendo, doctor, es una ventaja al mundo, ¿verdad? Pero también lo más importante o el objetivo principal es la educación continua, también favorecernos nosotros, los neurocirujanos, los radiólogos también, y los residentes en formación, ellos van a ser el futuro. Así que yo le agradezco, doctor, ojalá que en próximas o futuras fechas nos pueda acompañar en otra temática interesante que hemos escuchado. Sabemos que maneja excelente este tipo de
de temática y pues de nuevo agradecerle, doctor, por la disposición que ha tenido. Muchas gracias a usted, doctor. Excelente. Muchas gracias. Pase feliz noche, doctor.